Hola Aries, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Estamos en este nuevo día y bueno, como siempre con todo el cariño, bienvenido a Lely Astral. Vamos a iniciar esta lectura, ¿sí? Y vamos a ver qué mensaje hay el día de hoy para ti. Hoy el mismo Arcángel Miguel te quiere decir lo siguiente. Concentra tu energía en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Bueno, esto es súper importante. Mira que quiero que en este momento decretes para tu vida y escribas en los comentarios, concentro mi energía para el bien, ¿sí? Porque cuando tú lo decretas, créeme que cosas maravillosas comienzan a pasar desde ese plano espiritual a este plano un poco más físico y más material. Bueno, vamos a ver en este momento qué más dicen las cartas para ti. Recuerda que estamos en un especial para ver qué está pasando con tu persona especial. Y es una lectura general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario y en mis datos de contacto y en la descripción están mis datos de contacto, ¿ok? Bueno, comenzamos. Toma lo que te resuena y el resto libéralo. Esta primera parte es un mensaje general que puedes aplicar a cualquier área de tu vida. Me está diciendo, mantente en el camino correcto. Sabes que a veces uno tiene muchísimas dudas y así te siento yo a ti, Aries, en este momento, con muchas dudas respecto a si lo que estás haciendo está bien o está mal. No sabes si la decisión que has tomado ha sido la correcta frente a una situación. Tú verás a cuál es la que más te resuena. Pero hoy el universo te está diciendo, mientras sientas paz, mientras sientas tranquilidad, mientras no te estés lastimando ni lastimando a otras personas, estás en el camino correcto. Y quiero que allí continúes, te dicen tus guías espirituales. Bueno, por otro lado, me dice, el mundo natural necesita de ti. Y yo pienso que más allá de que sea el mundo natural el que necesite de ti, tú necesitas de ese mundo natural. Te siento súper cargado de energía, te siento que realmente necesitas hacer este proceso de desintoxicación, que de hecho el hada de la absenta nos lo confirma. Estás teniendo una visión distorsionada de la realidad o de una situación porque eh, estás intoxicado con pensamientos negativos y, y eso hace que dudes de si tus decisiones han sido las correctas. O sea, vas por el buen camino, pero vas dudando, vas con inseguridades. Y estas inseguridades las tenemos que sacar de tu vida para que avances con un paso firme, ¿sí? Entonces, eso es lo que te envían en este momento. Voy a sacar otra carta del oráculo de hadas y de ángeles para ver qué más te quieren decir hoy. Tenemos en este momento los principados. Anael me dice, eres una persona líder, sobre todo en la parte sentimental. No naciste para sufrimiento, sin embargo, muchos han sufrido por ti. Bueno, eso es súper cierto. Ese fuego siempre es cautivador y esto hace que muchas veces otras personas como que se vean súper seducidas por Aries y terminen sufriendo. Pero bueno, pasamos ahora a ver cuáles iniciales hay importantes. Tenemos la letra W, que también podría ser una M. Yo digo que son ambas para así no darle la razón a ambos. La C, la letra B grande y tenemos la letra R y bueno, acá salió la M. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Signos importantes estos días en el amor. Tenemos a Cáncer, tenemos a Libra, tenemos a Tauro y tenemos a Capricornio. Y
Recuerden que puede ser el signo ascendente, el lunar o el Venus de esa persona especial. Quiero que ya mismo digas en tu mente el nombre de esa persona. Recuerda ya mismo suscribirte, seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube. Tenemos a Libra aquí súper confirmado, ¿no? Bueno, hay algo que se regenera y comienza a resurgir de nuevo. La conexión con una persona, aunque parecía que la llama estaba como un poquito apagada, créeme que tiene toda la posibilidad de volver a encenderse de nuevo. Siento que es una lectura muy cargada de esperanza y que te dice en este momento, no todo está perdido, ¿sí? No todo, digamos como que ya se fue al traste, no lo veas de esta manera. Realmente sí puedo percibir que hay situaciones en las cuales pues vas a comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva mucho más positiva. Veo que alguien hizo el esfuerzo por olvidarte o está haciendo el esfuerzo para olvidarte, pero lo único que está logrando es todo lo contrario, ¿sí? Y es que definitivamente todo el fuego que tú le puedes dar a la vida de la gente es inevitable, es inolvidable. Y veo que inicialmente esta persona tiene como muchas dudas de si realmente buscarte o no. Yo diría que esta tiene un poco de miedo de la reacción de buscarte o no, porque tú estás con esta actitud de emperador de yo decido aquí si esta relación continúa o no. Y esa es la posición que debes de asumir, ¿no? La posición de seguridad, la posición de sí mantener la puerta abierta, como nos está indicando en este momento la carta del inmortal. Pero pienso que finalmente aquí la decisión la debes tomar tú. ¿Por qué? No sé de fondo qué es lo que haya sucedido, qué es lo que haya pasado. Yo a ti te siento como si hubieses confiado demasiado en esta persona y de una u otra manera te falló. No veo como tal que hayan infidelidades en este momento, pero sí veo que esta persona de una u otra manera, pues digamos que no ha correspondido a la lealtad y a la confianza. Entonces es algo que quiero que tengas muy presente porque me parece que es importante, sí, que es súper importante. Tenemos acá esta carta de esta reina de bastos invertida que me habla de alguien que podría estar muy interesado o interesada en tu persona especial y que a veces quiere ser como una piedra en el zapato. Lo positivo es que no lo logra. Lo positivo es que veo que el amor de ustedes echa raíces y da frutos, es decir, es muy estable. Yo podría decir que incluso algunos de ustedes tienen conexiones de vidas pasadas y a futuro se augura muy bien. Entonces, se regenera pese a gente como esta, sale adelante, sale a flote, se disipan las dudas, tomas tú el control, tomas tú la decisión, te empoderas, pero yo veo que las cosas comienzan a fluir nuevamente. Y veo que vas ahí tú, como nos decía esa otra carta, como líder en esta relación y que las cosas con un trabajo duro, porque es que yo siento que no se la vas a poner fácil para reconquistarte, comienzan nuevamente a resurgir. Entonces me parece pues que es un proceso bonito, que es un proceso que realmente vale la pena. Yo aquí veo a alguien que como te digo anda detrás de tu persona especial, pero se va. Sí, es como que bueno, ya vi, ya lo intenté y ya me cansé porque veo que no les voy a poder separar o que no les voy a poder hacer más daño como lo tenía pensado, planeado, ¿vale? Entonces me parece que pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque la cosa estaba un poco tensa, se estaba muriendo, realmente veo que la conexión, el vínculo de algunos de ustedes sí se estaba muriendo, sí se estaba acabando, pero pues eso ya, digamos que ahora hay como una nueva oportunidad siempre y cuando tú lleves las riendas de esta relación. Sé que eso no se te va a hacer para nada difícil porque ustedes de por sí tienen esa característica de ser líderes. Vamos a ver ahora qué te aconseja el
el oráculo de los ángeles y te dice, cumple los deseos para conocerte. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? Eso que anhelas, eso realmente pues es lo que se va a cumplir y lo que habla de lo que tienes en el corazón, ¿ok? Bueno, recuerda ir ya mismo a tu signo ascendente. Si solo escuchas tu horóscopo solar, o sea, tu signo solar, siempre tu lectura va a quedar a medias. Si no sabes cuál es tu ascendente, te aconsejo que vayas al video de Virgo y de ambas lecturas toma lo que resuene. Separa tu lectura privada con tiempo. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Bendiciones.